Diálogo con Jorge Zelaya. No cabe duda que la actual situación sanitaria en el mundo ha hecho que cada nación reoriente sus políticas gubernamentales, económicas, educativas e internacionales. Ante esto, varios gobiernos, especialmente en Latinoamérica, se han visto envueltos en actos irregulares al momento de manejar fondos para poder combatir la pandemia del coronavirus. Y muchos se preguntan, ¿quién gana o quién pierde ante esta crisis? Nuestro invitado hoy es sociólogo con más de 40 años de experiencia en proyectos de desarrollo en América Latina. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Cornell en Nueva York, con especialidad en sociología del desarrollo, métodos y técnicas de investigación y estudios en América Latina. Hablamos del doctor Ricardo Puerta, quien hoy nos acompaña vía Skype para hablar de los escenarios antes, durante y después del COVID-19 a nivel mundial. Estimado Ricardo, muy buenos días. Es un gusto, por supuesto, como siempre, tenerlo aquí con nosotros, esta vez vía Skype. Bueno, buenos días, Jorge. Gracias por la invitación y listo para las preguntas. Esos escenarios que les hablaba al comienzo, ¿cómo lo puede visualizar por su experiencia vivida en varios países de América Latina, en el mismo Estados Unidos, en el mundo, en donde usted ha tenido participaciones en forma directa y la forma en cómo se presenta este panorama del coronavirus, del COVID-19? Bueno, yo creo que es prematuro empezar a hacer pronósticos, pero evidentemente ya se ven algunas tendencias que van a volverse realidad cotidiana, si se quiere poner, y que antes no existían. Por ejemplo, el papel del Estado. No cabe duda de que en el caso de Honduras, por ejemplo, está bien claro que por primera vez, no todas las decisiones que se han hecho, pero algunas de las decisiones que se han hecho son decisiones de bien común. Eso no era habitual en la forma de proceder del sistema que teníamos, porque el sistema que teníamos era un sistema, había una democracia hasta cierto punto oligárquica, excluyente, no todo el mundo estaba participando de los mismos beneficios. Yo no diría de igualdad, pero por lo menos proporcional a los aportes que hacían. Siempre hay un grupo privilegiado que no importa quién sea el grupo de turno del gobierno, los negocios que tienen no se les cambia. Y esos negocios sin duda están complicados con corrupción, impunidad, y se ve todavía. Algunas de las compras que ha hecho el Estado dentro de esta emergencia son compras corruptas. Y eso evidentemente primero es un malestar enorme y desde un punto de vista humano es algo inaceptable, pero no cabe duda de que la beta corrupta del gobierno no ha desaparecido con la pandemia. Más bien es una pandemia sobre la pandemia. Sí. En Estados Unidos lo que me resalta es que hasta cierto punto Trump tenía bastante seguro la condición de que la economía norteamericana iba a estar floreciente el día 3 de noviembre y que inclusive en una tendencia de más de 100 meses, estamos hablando casi desde el corte del año 2008, que fue la última depresión que hubo, tenía una situación económica totalmente favorable. Y eso le iba a proporcionar una situación de contexto favorable para su votación, porque normalmente un presidente que se quiere reelegir no puede tener una economía en deflación o en decrecimiento, que es peor, o en estancamiento. En el caso de la economía americana ya no está en estancamiento porque se le ha disparado el desempleo. Las últimas estadísticas que tengo es que 26 millones de personas asalariadas trabajando
antes se han declarado desocupadas y están recibiendo una pensión, un seguro de desempleo. En esa situación le va a ser muy difícil ganar. Evidentemente no quiere decir que Biden tiene el aseguramiento completo. Depende mucho de con quién vaya a acompañarse. Se está comentando que a lo mejor se acompaña de Michelle Obama. Sería a lo mejor, para mí, creo que sería una decisión muy favorable por dos razones. Una, porque es mujer, abogada de la raza negra, esposa del presidente Obama, y que hasta cierto punto va a tener a Obama de asesor, si va de vicepresidente. Y el otro punto que me parece importantísimo es que Biden, si sale presidente en 4 años más, tiene 80 años y puede decir tranquilamente, aquí les dejo a mi vicepresidenta de candidata a la presidencia, y quién sabe si también la pega de la reelección. Pero ahí hay unos juegos políticos que antes no existían. En estos momentos la crítica mayor que tiene, déjeme decirle que en estos momentos en Estados Unidos hay una indecisión si gana o no gana Biden o si gana o no gana Trump. Sí. Lo que le estoy diciendo no es categóricamente cierto. Hay una polarización en la población votante de Estados Unidos casi empatada. Un 28% está a favor de Trump y un 28% está en contra de lo que ha hecho en términos de coronavirus. Ahí ya tiene 56%, entre comillas, del electorado potencial, pero ese 56% con el 28% ninguno gana, tienes que sacar más del 30%. Y ninguno de los dos la tiene, así que los comentarios que estoy haciendo son hipótesis cuestionables e inciertas, con margen de error inclusive. Pero definitivamente, si me preguntas en términos científicos, yo te diría que hay una incertidumbre de quién va a ganar. Bueno, esta incertidumbre que se maneja, don Ricardo, ahí en los Estados Unidos y comenzando por lo último, Stacy, por la repercusión que tiene siempre lo que sucede en Estados Unidos, en los países latinoamericanos y particularmente en Honduras. Está en riesgo porque esta depresión económica que se está viviendo nunca antes en la historia moderna en los Estados Unidos se ha vivido, ni cuando lo de las Torres Gemelas. Del 2008, que fue la última depresión económica fuerte en los Estados Unidos, pero por lo que Pero no fue pandemia. Es correcto, claro, no fue pandemia. Y en este momento llevamos solo en Estados Unidos más de 1 millón de personas infectadas, 60,000 personas muertas, un porcentaje altísimo que han perdido sus empleos. Entonces, da la impresión que a medida transcurre el tiempo en los próximos meses, cuando estamos un poco más de 180 días, 6 meses para estas elecciones internas, en su concepto, ¿cree que va a afectar a toda esta situación? ¿Al presidente Trump para una reelección? Claro. Oye, ningún país del mundo, de los que conocemos, hay 30 países desarrollados, pero ahí en los países desarrollados, por ejemplo, está España, está Francia, está Inglaterra, está Canadá, está Estados Unidos. En el caso de América Latina, sin duda estaría Brasil. Argentina está fuera del juego ya. Antes y después de la pandemia son dos realidades distintas. O sea, mira la situación que tiene el presidente de Brasil en estos momentos. Mira la situación que tiene el presidente de México. Países que están vacunados contra lo que está pasando, Suecia, Australia, Canadá bastante, no del todo, pero aún estando, entre comillas, con una situación no casi normal de vida, no es totalmente normal. O sea que en cierto grado todos los países del mundo han sido afectados, eso sin duda. ¿Y qué quiere decir eso? Que el antes y después no es igual. ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener? Y esta pregunta que es válida para Honduras y es válida para el resto del mundo. Es una ironía, por ejemplo, Jorge, es una ironía que Estados Unidos, teniendo a un presidente, yo te diría más neoliberal que ningún otro por ser empresario, es un empresario que no es productivo, él lo que tiene son franquicias, en ese sentido no tiene los sistemas de producción en la mano como apropiado de él, excepto
el Trump Tower, todos los demás negocios de él son negocios que él administra, pero la propiedad no es de él. Y ese presidente con esa visión del mundo empresarial, globalizada, multimillonario, paga menos impuestos que el chofer que tiene, etcétera, etcétera. Ese individuo en estos momentos es el que está tomando las decisiones, y si tú me quieres poner hasta en el mismo lenguaje que él usa, son decisiones comunistas, vaya, entre comillas, pero son decisiones estatales, pagándole una pensión de menos, por lo menos $1,200 a todos los ciudadanos norteamericanos que viven y trabajan en ese país. O sea, es inconcebible que si yo te digo a ti hace 3 meses que las decisiones que va a tomar Trump para el asunto de durante y después del coronavirus va a ser esta y esta, hace 3 meses tú me dirías, no, estás loco, eso no va a suceder. Y mira lo que está sucediendo. O sea, es que por primera vez hemos descubierto la posibilidad de tener un Estado solidario en combinación con la clase media, con ciertos sectores del sector empresarial, de las iglesias, de los grupos ambientalistas, de los grupos de derechos humanos. Esa nueva coalición estatal, sociedad civil, en función del bien común, no se veía tan claramente antes. Ahora, se luchaba, se forcejeaba, se trataba de incidir, pero una decisión clara de protección de las clases más vulnerables, de los grupos más vulnerables, las reparticiones que hemos hecho, y digo honestamente, sin politización de comida, etcétera. La concepción que tenemos ahora de la sanidad del país, en el sentido de que es un país realmente sano y listo ante cualquier tipo de amenaza, no de este tipo, sino menor inclusive, de epidemia, no de pandemia. Hemos cambiado sustancialmente una serie de conceptos básicos fundamentales que teníamos en términos de gestión pública. Sí. Antes de regresar al tema nuestro, que nos interesa muchísimo, la gente dirá, bueno, ¿y por qué hablan de Estados Unidos? Ok, si en Estados Unidos casi 1 millón de compatriotas están viviendo allá y recibimos remesas mensualmente de esos compatriotas que viven allá, y la economía, la estabilidad del dólar se mantiene en un porcentaje altísimo por esa remesa que recibimos. Y lo que va a pasar, que está ocurriendo en Estados Unidos, va a tener sin ninguna duda repercusión también en los países latinoamericanos, y Honduras no es la excepción, con una economía tan débil como la nuestra. ¿Se va a ver seriamente afectada la economía nuestra con la pérdida de empleo de muchos hondureños ahí en los Estados Unidos, don Ricardo? Se va a ver afectada ganando y perdiendo empleo. Fíjate, primero, estamos hablando de Estados Unidos porque evidentemente Estados Unidos es la alternativa económica de Honduras, en el sentido de que si Estados Unidos estornuda, aquí tenemos catarro, ¿entiendes? En ese sentido. Y la prueba está en la dependencia que tenemos en las exportaciones, en las importaciones, en las relaciones políticas. Cuando tú dices aquí la embajada, tú no tienes que decir cuál es, ya todo el mundo sabe de la que estamos hablando. Es el punto. O sea, estamos hablando de una relación hegemónica, sin duda, entre Estados Unidos y Honduras. Y la prueba está en los acuerdos bilaterales que hizo Trump con cada uno de los países, México y los países del Triángulo Norte. O sea, no estamos hablando de Estados Unidos, independientemente de que tengamos una admiración o un odio con ese país, no cabe duda que en términos reales es la contraparte más frecuente en términos económicos, culturales. Aquí la televisión norteamericana prácticamente se ve en español, en ese sentido, de los canales, la presencia que tenemos de CNN. O sea, estamos hablando de un país que hace vida cotidiana en Honduras. Y esa vida cotidiana, en términos de hogares, el 14% de los hogares de Honduras tienen uno o más inmigrantes, o más emigrados, perdón, uno o más emigrados. Y el 90% de esos emigrados, o sea, gente que se ha ido de Honduras, vive en Estados Unidos. Así que esto no está inventado porque tenemos admiración o odio contra los gringos. Eso no es cierto. Estamos hablando de realidades. Ese es el primer punto. Segundo punto,
ahí va a haber una ironía a lo que estás preguntando, en el asunto de que se va a haber menos o más empleo. Yo considero que va a haber menos y más empleo y que en balance van a haber más empleo. ¿Por qué? Porque las posiciones que cubren los inmigrantes en Estados Unidos, las posiciones de trabajo, los nacionales de Estados Unidos, incluyendo, voy a ser ahora racista, incluyendo los negros que viven de welfare, no quieren hacer esos trabajos. No, perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, esas posiciones no van a ser ocupadas por nadie. Y sí, a menos que traigamos inmigrantes. Y en eso los inmigrantes hondureños tienen preferencia en algunos sitios. Ok, pero entonces si esta gente... Investigadores de la situación económica, financiero. Por primera vez en Estados Unidos hay un cuestionamiento de seguridad alimentaria. O sea, no es que Estados Unidos tenga inseguridad alimentaria, pero no tiene la seguridad alimentaria que tenía antes. Por ejemplo, en estos momentos las plantas procesadoras de carne de cerdo, de pollo, de carne de res, de otros tipos de carne más elaborada, cordero, están en un cuestionamiento porque se está viendo que se están contaminando de coronavirus en la planta. Y la pregunta es, además de la contaminación de los trabajadores, que sin duda es una preocupación válida, humanitaria, porque tú no vas a ir a un trabajo para enfermarte, ¿están contaminando la carne también o esa carne está contaminada? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de contaminación? Y va a haber que, a lo mejor va a haber que traer carne de Argentina que no tiene ese problema. Fíjate el problema que hay. Entonces, primero, que los inmigrantes tienen posiciones de entrada. Segundo, que en ciertas ocupaciones el riesgo de contaminarse, y ahora viene un problema que todavía tampoco está resuelto. La gente que tiene coronavirus, hay casos que se han dado 4 veces la misma enfermedad en la misma persona y no está inmune. O sea, nosotros creemos que si una persona tiene una enfermedad como la que significa el COVID-19, esa persona ya está inmune. ¿Inmune qué quiere decir? Que ya no le vuelve a dar esa enfermedad, porque tiene el anticuerpo en su sistema inmunológico. Eso está bajo cuestionamiento hoy en día. Y la pregunta es la siguiente: si eso está bajo cuestionamiento y llegan a descubrir la vacuna, ¿contra qué estamos vacunados? ¿Estamos inmunes? ¿O estamos, etcétera? O sea, bueno, ya ocurrió con un jugador de fútbol en Italia, un argentino, Dybala, que 4 veces ha dado positivo con el COVID-19. Estamos hablando, y hago la mención, don Ricardo, porque es una figura súper conocida, es un astro del fútbol mundial. No, y en Estados Unidos hay figuras conocidas que están reincidiendo y que prácticamente creían que estaba inmune. Ahora, yo quiero hacerle esta pregunta. Otro punto, la vacuna previene, pero la vacuna no cura. Sí. O sea que cuando descubran la vacuna, ¿qué hacemos con todos los infectados que todavía tienen la enfermedad? No le va a poner una vacuna a una persona que está enferma. Virus, ¿usted cree que es un químico preparado en un laboratorio? Puede ser, pareciera tonta mi pregunta, pero le digo esto porque comenzó en China. Y en donde más gente se ha golpeado ya a esta fecha es en Estados Unidos. Llevamos 1.200.000 personas la mañana de hoy, más de 60.000 personas muertas. Y la tendencia es aumentar. ¿Realmente de fondo cree que fue una cuestión dirigida para Estados Unidos que nos está afectando al mundo, obviamente? Pero si se hace la relación con todos los países, el más afectado es el propio Estados Unidos. Mira, Anthony Fauci, es el científico más connotado que tiene Trump de asesor. Él descarta lo que le llaman una visión conspirativa del virus, en el sentido de que China lo creó para debilitar al resto de los países del mundo, evidentemente Estados Unidos entre ellos.
Yo, sin entrar en detalles de que tengo ninguna evidencia, yo no tengo ninguna evidencia, y ese tipo de investigación, si me meto, no me gusta inclusive, porque es una investigación maliciosa hasta cierto punto y muy hasta cierto punto paranoica, si tú quieres llamarle. Pero bueno, quitemos todos los vicios de tener un cuestionamiento de ese tipo, porque la pregunta es la siguiente: ¿este virus se creó o nació espontáneamente por fuerzas aleatorias? Yo no dudo, y ahora sí voy a dejar algún fundamento sobre la pregunta de respuesta, yo no dudo de que los ejércitos que tienen armas mortales como armas nucleares tengan como parte de su defensa, de su desarrollo permanente, investigaciones de tipo biológico, tratando de crear virus para debilitar al enemigo en una forma, entre comillas, natural, que sea por a través del medio ambiente, del aire, del agua, de la misma biología de las personas, etcétera. Yo no dudo eso, que todo, o sea, países que voy a mencionar los más locos: Corea del Norte, países que tienen fuerza nuclear. En ese sentido, estoy completamente seguro que dentro del sector militar de Estados Unidos hay militares que piensan lo mismo que piensan ciertos militares chinos con relación a Estados Unidos. O sea, países que tienen ciertos grupos que hacen incidencia de decisiones o incluso decisiones militares, que dicen, no, aquí lo que hay que hacer es arrasar con el enemigo a cualquier costo. Esa mentalidad existe aquí en la política, y estamos en un país que, gracias a Dios, esas fuerzas nucleares no existen, o esas amenazas, o ese riesgo nuclear no existe, por lo menos nacido de aquí, traído de otros países sí. Pero lo que voy es el siguiente: es muy natural en la lucha política, geopolítica que tenemos hoy en día, que un país trate de derrotar al otro a través de medidas biológicas que no se ven, que están en el medio ambiente, en el aire, en el agua, en lo que se come, etcétera. Sí. Pero de ahí a que eso haya sido sistemáticamente hecho y logrado con esta pandemia, lo dudo. Primero, porque toda la fuerza de contrainteligencia en eso, Estados Unidos, Israel, Alemania, Rusia, tienen unas fuerzas de contrainteligencia muy sofisticadas y se hubieran enterado. O sea, igual que el enemigo es capaz de estar haciendo esto, el enemigo de tu enemigo, o sea, el enemigo tuyo a su vez te tiene infiltrado, y ahí tenemos los dobles agentes que siempre aparecen por algún lugar y que son constantes en todos los sistemas de inteligencia que están penetrados. Todos están penetrados. El caso de Honduras: en Honduras no se le puede tirar a un avión que, aunque decididamente lleva droga, porque puede ser que dentro de ese avión hay un infiltrado de la Fuerza de Seguridad de Estados Unidos, y ellos no quieren que por esa razón lo maten. Sí. Y eso es este país, que no significa casi nada dentro de todo lo que te estoy hablando, y que lo que te estoy hablando son de armas nucleares. Por supuesto. Estoy hablando de la lucha antidroga. O sea, esa visión conspirativa puede ser que sí exista en términos de laboratorio, pero lo dudo que exista como la causa de lo que está sucediendo. Principal. Esa la descarto. Don Ricardo, vamos a separarnos. Estamos conversando en este momento con don Ricardo Puerta, un sociólogo especialista en desarrollo, en métodos, en técnicas de investigación y estudios, especialmente en países de América Latina. Cuando regresemos, vamos a consultarle qué efectos podría generar esta crisis en relación a que muchos compatriotas decidan, después de lo del COVID, 1 o 2 meses más adelante, aunque no concluye este asunto, pero querer volver a intentar por primera vez, algunos probablemente, irse a los Estados Unidos.
alcanzar el famosísimo sueño americano y cómo podría reactivarse la economía de países tan endebles como los nuestros en Centroamérica y particularmente el país. Vamos a escuchar, además sus consultas puede formularlas usted al 3182-4375 o en el Facebook. Muchos compatriotas, por ejemplo, la abogada Marta Matute, que nos está viendo en Canadá en este momento, en Estados Unidos, Hernández López, Carla Chacón, muchos que están siempre conectados y les agradecemos infinitamente. Pueden hacer sus consultas y las responde nuestro invitado en la mañana de hoy, el doctor Ricardo Puerta. Una breve pausa, quédese con nosotros, regresamos en un instante. Seguimos con nuestro invitado la mañana de hoy, el sociólogo don Ricardo Puerta. La consulta con la cual nos habíamos quedado, don Ricardo, esta situación va a provocar una nueva ola de compatriotas que intentarán llegar en forma irregular, en forma ilegal a los Estados Unidos, tomando en cuenta que las fuentes de empleo, igual como va a pasar en todo el mundo, se van a reducir, se están ya reduciendo, hay gente que está siendo despedida. Y esto va a provocar que muchos compatriotas intenten viajar a los Estados Unidos de nuevo. Por razones sanitarias, por razones de seguridad, por razones de que realmente, por ejemplo, una caravana va a ser imposible porque eso puede ser un foco de infección que se está moviendo de un país a otro. En otras palabras, puede ser que llegue a existir, pero las condiciones de rechazo van a ser más fuertes y las justificaciones legales de no dejarla avanzar van a estar más justificadas. Sobre el asunto de que van a desaparecer empleos, sí, pero son empleos que los inmigrantes no hacen. Los empleos de los inmigrantes prácticamente no tienen competencia. En otras palabras, siempre son deficitarias en la demanda laboral de Estados Unidos. Yo anticipo que va a aumentarse la contratación de obreros migrantes temporales en Estados Unidos. Anticipo que el trámite de contratar a un obrero va a ser un poco más complicado. O sea, el individuo va a llegar a Estados Unidos y a lo mejor lo ponen en una cuarentena de 14 días para hacerle todos los chequeos, cosa de que el individuo antes de irse aquí en Honduras, por un mecanismo con la embajada americana, va a estar en un sitio donde se le están haciendo todas las pruebas y el individuo que no pase la prueba no se va. O sea, eso no existía antes. Usted llegaba a Estados Unidos, llegaba un domingo, un lunes, un martes, lo que sea, el primer día de trabajo estaba trabajando ya. Bueno, ese es el otro punto. El otro punto es cuál va a ser la estrategia económica del levantamiento de la economía norteamericana. En ese sentido, Trump se ha inspirado un poco en el plan que tenía Roosevelt para levantar la economía después de la depresión del año 30, que es aumentar los trabajos en el sector público. Y se está presentando, a mí me parece, un fundamento, un plan, un programa de reactivación económica muy atractivo y multibillonario, en el sentido de mejorar toda la infraestructura pública de Estados Unidos, incluyendo carreteras, incluyendo puertos, incluyendo aeropuertos, escuelas, hospitales. O sea, es una especie de modernización de todo lo que se había quedado atrasado en Estados Unidos por razones de malas decisiones, corrupción, lo que sea. Pero es ponerse al día. Pero estamos hablando de una economía que es la más fuerte y más sólida del mundo y que tiene una capacidad. O sea, Estados Unidos no tiene un problema de deuda externa. Estados Unidos puede estar poniendo la maquinita de sacar dólares todos los días, que todo el mundo, aún bajo las circunstancias actuales, todo el mundo quiere tener sus ahorros. Estoy hablando de la gente que tiene ahorros permanentes en dólares. No lo quieren tener en ninguna otra moneda. A nadie se le ocurre todavía tener sus ahorros en la moneda china o en la moneda japonesa. Y los pocos que hay están en esos países. No es lo cotidiano. Lo cotidiano es ahorrar en dólares. Bien, Estados Unidos, evidentemente, producto de esto,
Va a crear unos nuevos puestos de trabajo, sin duda. Y va a crear una nueva forma de consumir que antes no existía tampoco. Entonces todo eso repercute en trabajos laterales que pueden hacer los inmigrantes. Y el otro punto fundamental, Estados Unidos antes de la pandemia tenía una tendencia poblacional de crecimiento poblacional cero, que en otras palabras la población iba a disminuir. A partir del año 2030, si Estados Unidos no trae inmigrantes, la población decrece. Eso evidentemente se tiene que arreglar y se estaba arreglando por la cantidad de inmigrantes, que entraban a Estados Unidos todos los años era más de 500,000. Y entonces eso traía sangre fresca a la población norteamericana. ¿Y sangre fresca qué quiere decir? Que para los próximos 20 años, si esa gente se quedan ahí trabajando 30 años, van a pagar el seguro social. Y si el seguro social no la pagan con sangre nueva, la gente que cobra la jubilación no va a tener suficiente dinero. O sea, el dinero que entra y el dinero que sale en los planes de retiro va a ser más el dinero que sale que el dinero que entra, y eso quiere decir que van a estar en bancarrota. Sí. Eso no va a suceder. Ya se están haciendo contingencias sobre eso. O sea, estamos hablando de un reto económico, cultural, social, político, que antes no se tenía y que ahora se tiene en términos de supervivencia del sistema. Imagínate tú que en Estados Unidos en estos momentos el gran cuestionamiento que hay es seguridad alimentaria, y que Estados Unidos siga siendo el granero del mundo. Porque Estados Unidos, además de lo que consume, que no cabe duda que es una población sumamente consumidora y de eso vive, tiene además la responsabilidad, entre comillas, de ser el país que más produce trigo, maíz, arroz y soya. Cuando yo te menciono esos 4 commodities, te estoy hablando de básicamente más de la mitad de lo que tú comes, sí, y que yo como. O sea, y Estados Unidos tiene la capacidad en estos momentos, antes de la pandemia, de disminuir la pobreza en el mundo en un 25% si los commodities se orientaran a los países que tienen hambre. Don Ricardo, por cuestiones de tiempo, sabemos que usted tiene un compromiso internacional a las 8 en punto de la mañana. Y yo quiero aprovechar, obviamente el tema central era esto de la política, de la situación en los Estados Unidos. Faltan 6 sobre 7 meses para las elecciones en este país, pero aquí en lo nuestro, regresando a Honduras, ¿cómo podemos visualizar en este instante la etapa de recuperación económica, recuperación en el sistema de salud y recuperación de seguridad alimentaria en Honduras, una vez que entremos a la normalización de a poco de la situación en el país? Mire, yo creo que tarde o temprano, por razones de necesidad, va a tener que formarse un grupo multisectorial, donde realmente no sean solo los políticos, que evidentemente probablemente sean los menos capacitados, con raras excepciones, para hacer un planteamiento serio de cómo se va a recuperar este país. Yo todavía no estoy al tanto de todo lo que se produce, pero yo creo que todavía eso no existe. Eso va a ser un esfuerzo conjunto, multipartidista, derecha o izquierda pasaron a la historia. Tenemos un problema, la pandemia no tiene derecha e izquierda. Evidentemente la pandemia molesta más y hace más sufrimiento en las poblaciones pobres y más vulnerables. Siempre los pobres pagan más que los ricos, o los pobres pagan más que los que son clase media. Después de los pobres es la clase media hondureña la que está pagando esto. Y eso ya es un cuestionamiento, porque tenemos una clase media todavía muy chiquita. Tenemos un 66% de pobres, estoy redondeando el número. Un 66% de pobres, un 20% de clase media y el resto de clase alta. O sea que en ese sentido la clase alta debe estar entre el 10 y el 15% si es que llega. Bueno, pero ese 15%... y el 66%... Sí, ese 15% de gente que tiene un recurso económico más solvente, diríamos, porque aquí hay ricos, pero en relación a otros países, incluso de Centroamérica,
pues realmente son una miniatura. Uno que los conoce y que sabe, hasta en su manera de actuar, en su manera de tratar a sus empleados y todo. ¿Cómo ve el comportamiento de esa gente, de esos ricos, en el país, en la actual crisis que estamos enfrentando? Bueno, evidentemente hay empresarios muy prestigiosos, no quiero mencionar el nombre porque siempre me voy a quedar corto, que realmente le dan prestigio al país por el dinero que tienen, pero son contados. Por ejemplo, la figura del millonario filántropo en este país todavía no existe en una forma como debería de existir para los millonarios que hay. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, no es solo las políticas de Estado, sino cómo el que tiene dinero usa su dinero para desarrollar el país de verdad. Eso todavía como clase dirigente, grupo élite, todavía no lo veo en las necesidades que tiene el país comparado con las necesidades que tiene el país. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, te voy a poner un dato escandaloso. En estos momentos, la ciudad del mundo que tiene más millonarios no es Nueva York, es Pekín. O sea, con excepción de los millonarios norteamericanos, la mayoría de los millonarios del mundo se van a vivir a Pekín. Óyete eso. ¿Y por qué? Por razones de seguridad. Porque evidentemente tú en Pekín te montas en un avión y estás en cualquier lugar en cuestión de 2 o 3 horas. A lugares que quieres estar. O sea, no te vas a ir a una isla perdida en el Pacífico. Pero desde el punto de vista que lo que me acabas de preguntar es todavía en Honduras, a pesar de la gente rica que aquí hay suficientes millonarios para levantar este país mañana, todavía esa clase millonaria no tiene conciencia de desarrollo nacional, de orgullo nacional, de Honduras como un país pujante, como un país, vaya, por ejemplo, la imagen que tiene en estos momentos Costa Rica aquí en Honduras todavía no existe. Y miren el comportamiento del coronavirus en Honduras y miren el comportamiento del coronavirus en Costa Rica. Las muertes que tiene Costa Rica es el 1% de los contaminados. Aquí es el 10%. Sí, ¿entiendes? En ese sentido ya lo ves. Ese es el sistema sanitario que ellos tienen, que nosotros no tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo, y no sé si soy sumamente optimista, pero yo creo que va a haber una clase emergente élite que se va a preocupar en términos de desarrollo del país en unas condiciones que antes no hemos visto, poniendo incluso su dinero en contra de intereses que a lo mejor son legítimos de ellos, ¿eh? No estoy hablando de intereses corruptos. Claro, por supuesto. Además de eso, los problemas que tenemos de droga, la narcopolítica, la narcoactividad. Sí. Correcto. Todo eso que no hemos hablado forma parte de lo que hay que meterle el diente. Bueno, y uno que medianamente y con todo respeto los conoce, me incluyo, uno que los conoce, sabe y comparte plenamente lo que usted ha dicho. Hay una falta de solidaridad con la gente que tiene dinero, que hay muchos, algunos, pocos, que lo han ganado muy bien, o sea, que un dinero que lo han ganado honradamente, pero una gran mayoría no lo han ganado con honestidad. Y esa gente no es solidario con los que menos tienen. Uno se sorprende, gente que los vio, como dicen, crecer, nacer y crecer, y que de la noche a la mañana ocupan posiciones gubernamentales importantes y se vuelven multimillonarios. No sé si hemos perdido la señal con don Ricardo. Perdón, te estoy oyendo perfectamente. Sí, discúlpenos. Entonces, le decía, aquí falta solidaridad de gente que tiene muchísimo dinero, que no tienen idea. Cuando uno les maneja cifras de una gente que tiene... No, les digo, miren, si a fulano de tal ustedes no lo descalzan por 100 millones de lempiras. ¿Cómo? Así que, no, claro, y es cierto. Aquí hay gente, don Ricardo, usted y yo lo sabemos, millonaria. Y no solo multimillonaria. Yo te voy a dar un dato, Jorge. Los ricos de Honduras, con el dinero que tienen afuera, tendrían dinero suficiente para pagar toda la deuda externa de Honduras, sí, si se ponen de acuerdo. Sí, es correcto, es correcto. Ahí lo tienen. Sí, es correcto. Entonces, esos ricos, en este momento que estamos viviendo de crisis, deberían de colaborar con el Estado. Cuando digo con el Estado, no es con este gobierno como tal, con toda la gente. Mire, y me viene ahorita a la mente, es inconcebible, por ejemplo, ricos que son dueños de instituciones educativas en el país. En este momento, ¿qué han hecho, don Ricardo? Despedir a sus empleados, despedir a las aseadoras, despedir a los conductores de buses, despedir a la gente de administración. Y ellos sí quieren seguir cobrándole a los papás
sus colegiaturas como que si nada hubiese ocurrido. Entonces, más bien, dentro de la tragedia, van a ganar muchísimo más de lo que ya estaban ganando. ¿Por qué? Despiden empleados. Y que el Estado le condone los impuestos que deben. Y que les condone. Entonces, no hay solidaridad, don Ricardo. Y le dice uno de un rubro. Le hablamos de los rubros de la maquila, que han estado acostumbrados a no pagar impuestos y que en este momento no le están pagando a la mayoría de sus empleados. Entonces, bueno, con ese montón de millones de lempiras que tienen acumulados, que tienen guardados, ese millón de lempiras, de dólares incluso, que les paguen un par de meses, que asuman ellos esa responsabilidad de pagarle en este momento a esos empleados. Pero no, hay una insensibilidad. No, espérate, te voy a dar un poquito de extensión a lo que acabas de decir. Aquí hay muchísimos negocios que inicialmente cuando se crearon tuvieron dispensa. Bueno, mire, todos los negocios que tienen dispensa, ponga la lista ahí públicamente para que empiecen a contribuir. Así es. Que para eso tienen las dispensas. O sea, tiene el Estado como botín, bien. Ahora, y el Estado, cuando el Estado no tiene suficientes recursos, usted es el botín del Estado. Porque usted quiso que el Estado fuera botín suyo. Bueno, hágalo ahora al revés. Y déjenme decirle, yo estoy de acuerdo con el sistema capitalista. Y considero que deben haber millonarios. Y considero que deben haber gente rica. Pero que sean gente que se preocupen, por lo menos una clase élite, selecta, distinguida, que aquí hay ya distinguidos, pero no como grupo, sino como personas. Sí. Como personas. Pero estoy hablando de un grupo élite que diga, mire, nosotros tenemos el 40% de todos los activos que tiene este país. Y porque tenemos el 40% planteamos esto. Yo quiero ver ese grupo. Y le voy a prestar atención a ese grupo. Y ese grupo tiene que ser empresarios exitosos, millonarios, que el primer millón que hicieron no se lo robaron. Sí. Bueno, mire, en las instituciones bancarias el otro día hicieron un gran escándalo solo porque donaron 11 millones. Pero entre todos los bancos. Y hay que tomarle fotos, hay que decirles qué generosidad. ¿Cuál generosidad? Si 11 millones de lempiras entre todas las instituciones bancarias, eso es como que yo ahorita me saque, ¿cuál 100 pesos? Un lempira, y le diga que no hace nada a una persona con lempira, pero bueno, los que andan pidiendo en la calle eso es. Claro. Bueno, lo que te estoy diciendo, yo creo, a ver, una de las cosas evidentes del capitalismo beneficioso es los filántropos que tienen, los ricos que tienen, que a lo mejor tienen sus respectivas fundaciones, pero son fundaciones que se dedican a hacer el bien de la gente, no a promover los intereses que ellos tienen. Los intereses que ellos tienen son filantrópicos, los intereses que ellos tienen son humanitarios, los intereses que ellos tienen son solidarios. Eso es lo que estoy hablando, no los intereses que ellos tienen en sus inversiones, que evidentemente las tienen que seguir produciendo porque si no dejan de ser millonarios. Claro. Entonces, considero, o sea, si tenemos un régimen capitalista hay que tener capitalistas millonarios, no hay de otra, porque el sistema capitalista no es equitativo y no produce igualdad, siempre tiene que tener políticas públicas que estén aguantando el hecho de la inequidad. Ese es otro problema que tenemos. Este es uno de los países más inequitativos del mundo, en términos de que un 20%, un 10% tiene el 80, el 90% de todo lo que el país tiene y produce. ¿Qué es eso? Sí. Don Ricardo, se va a molestar después conmigo, porque solo tenemos 2 minutos. Habíamos quedado a las 8, yo sé que tiene ese compromiso, así que lo dejo, despídase por favor, y estamos pendientes de nuevas conversaciones, porque realmente es gratificante, es agradable hablar con usted, escuchar sus opiniones, las cuales en la mayoría de los casos las compartimos. Y con el mensaje final, antes de lo que usted nos puede decir en este momento, miren a los millonarios del país, que hay muchos, sean solidarios. En un momento como el que estamos viviendo en este instante es más que necesario. Y ese apoyo no es para un gobierno en particular, es para la población más necesitada. Mientras ustedes en su casa tienen mucho que comer y tienen incluso regados las manzanas, las uvas, todavía en esta temporada, las frutas, las comidas a montón, hay una gran cantidad de hondureños, que es la mayoría, que no tiene nada que comer en este instante. Entonces, sean un poco más sensibles. Yo te diría, para cerrar. Sí. Para cerrar, que me quedan muy pocos minutos y no quisiera perder. Es que tengo que estar en otro lugar, sí, desde un punto de vista digital. Mire, y voy a ser autocrítico ahora, y tú sabes la estimación que te tengo y el respeto que te tengo.
En los programas como el que tú tienes, nunca ponen a 3 millonarios a hablar en función del bien del país. Nunca. Pónganlo, a ver qué nos dicen. Y son la gente que nos tienen que dar de comer y mantener sus empresas. Y tenemos que estar de acuerdo con ellos, porque si no, no hay empleo. El empleo en un país capitalista lo tiene que crear el sector privado, no el gobierno. Eso es una falacia. Eso es demagogia, eso es populismo. Ese sería el mensaje. Amigo, muchas gracias. A la orden siempre. Gracias, don Ricardo Puerta, analista, nos ha acompañado esta mañana. Ya habíamos conversado, tiene un compromiso ahorita a las 8, una conexión internacional y por lo tanto finalizamos la entrevista en este momento. Repetición de la misma hoy a las 8 o a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por BTV y nuestras estaciones de radio. Ese mensaje final, los que nos están viendo en este momento y tienen posibilidad de compartir con los que más necesitan, la gente que está y que es acomodada económicamente. Miren, hay que ser solidarios. Uno se sorprende y nos dan muchas veces hasta ganas de llorar. Ver cómo ha hecho dinero muchísima gente en el país y algunos hasta mal habidos, dineros mal habidos. Y son como el rastrillo, solo para ellos, solo para ellos, solo para ellos. Y la miseria de la gente con quienes incluso comparten son completamente indiferentes. Que Dios toque su corazón en este instante, usted que nos está viendo. Y si tiene esa acumulación de dinero, hay gente, yo sé que hay gente que se molesta, este Jorge ya va con lo mismo, pero es que somos seres humanos y deberíamos de ser solidarios en el mundo con los que menos tienen. Y si Dios les ha dado a algunos la posibilidad de tener un poco más de recursos que otros, pues hombre, yo creo que como humanos lo más aconsejable y lo ideal sería compartir con los que menos tienen. Eso es, y se lo dejo, porque son tan indiferentes, son tan insensibles, y uno los conoce, y uno los ve ahí. Y eso ocurre en el país, en nuestro país, desafortunadamente. Una vez más, a don Ricardo Puerta, muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa, regresaremos en contacto con colegas de México y de Ecuador rápidamente para hacer actualizaciones de esto del COVID-19 que mantiene al mundo de rodillas. Muchísimas gracias. Regresaremos con Ale, también con Evelyn, con muchísimo más información. Esto es Hola Honduras, hasta las 9 en punto de la mañana.